Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. De luego yo no me puedo imaginar algo tan típico como salir el viernes por la noche a cenar y a lo mejor te encuentras que a las 12 al Uber, déjame en el Banco de España. Que a las 12 y cuarto haya alguien entrando en el Banco de España con una llave porque es su casa. O sea, me parece una cosa como surrealista, que cuando nos lo contaste y lo pregunté dije, pero ¿de verdad que no hay otra entrada? Es como que no me... Pero es que esto pasa en muchos edificios oficiales. Sí, claro. En mi instituto, en Torremolinos, el conserje vive allí. Fuerte. El conserje vive en el mismo instituto, no en las clases, lógicamente. Tiene una pequeña casita a la entrada y, claro, está bien porque se encarga de vigilar, de controlar aquello. Cuando controla, hay, tiene una serie de funciones. Sí. Entonces, esto, y sobre todo para el mantenimiento. En edificios públicos no es tan extraño. Lo que pasa es que es verdad que esto es... Yo no sé si vivirá... No, el ayuntamiento no, porque está siempre hay un guardia municipal. Pero seguro que en otros muchos edificios públicos en Málaga lo normal, como gente. en las viviendas privadas había pues un portero o portera y tiene su vivienda o en la parte de arriba o en la guardilla o en la propia portería, pues en los edificios oficiales, claro, que hubiera personas. Primero el responsable, que la persona que estaba a cargo del edificio tuviera una residencia con ese componente pues representativo. Y luego, claro, que los ordenanzas pues también tenían viviendas. Recordaban al caso de la aduana, como estaba la vivienda del gobernador civil, pero luego en las guardillas, hacemos con el triste incendio, ahí vivían los ordenanzas. Claro, los así porteros, pasó lo que pasó, eran viviendas muchísimo más modestas y que en el caso... No sé cómo serían las del Banco de España, pero en el caso de la aduana, bueno, pues aquello se convirtió efectivamente en una ratonera cuando fue ese terrible incendio de la aduana que al final, bueno, pues murieron muchos de esos empleados de la aduana de la época, ¿no? Estoy acordando ahora mismo el edificio del Banco de España de Madrid, que se ha hecho la Casa de Papel y todo eso. En lo que es la Cámara Acorazada, en la entrada viven dos guardias civiles con su familia. Claro. ¿No? Dos guardias civiles con los niños, con la mujer, viven allí eternamente. Bueno, mientras tengan ese puesto. Exacto. O sea que no es verdad que es muy llamativo decir, vivo en el banco. Claro. Pues claro, luego tiene el Banco de España arriba unas terrazas fabulosas. Claro. Claro, imagínate las vistas que tiene, el centro de Málaga, es verdad que el sitio es privilegiado, pero porque es un edificio de representación. Sí. Y que queda como una huella de ese uso doméstico, pues los lavaderos, los lugares donde se lavaba y se tendía la ropa. Entonces, bueno, se ha mantenido en esta restauración, como nos comentaba pues el director, se ha tenido mucho cuidado en respetar, en conservar los suelos. Incluso se podía ver la estructura metálica del edificio, las vigas con remachadas, según la técnica de la época. Y claro, en un rincón, pues el antiguo lavadero va a mantener sus pilas de lavar, una por vivienda, pues las 8 se retiraron, se van a reponer, claro. Y luego había, creo que nos comentaba, pues como una ventana que habían abierto la reja para poder tender. Y claro, eso era un fallo de seguridad del edificio. Claro. Pero para poder tender la familia salían, claro, y ahí, bueno, pues evidentemente ya se ha corregido, ¿no? Pero una huella pues de contener un edificio vivido con familia, y no una o dos, sino como hasta 8, más la de los dos responsables, ¿no? Que había, con lo cual tiene que tener su movimiento, ¿no? Sí, totalmente. Hemos contado ya pues el origen del edificio, ¿no? Ya sabemos que es prácticamente centenario, que se empezó a diseñar en 1933 hasta que se inauguró en el 36. Que hemos dicho que había también una treintena, o que hay una treintena de sucursales prácticamente por todo el país. Y 15. Bueno, que quien hizo una treintena fue José Yarnoz, que lo explicaba más. Yarnoz llegó a hacer una treintena, exactamente. Hay 15 en todo el país y la de Málaga... Hubo muchas. Eso es. En todas las capitales de provincia había una. Hubo en Algeciras, en Antequera, en Cabra, pero ahora mismo quedan 15 en toda España. La de Málaga sirve a Granada, a Jaén, Ceuta y Melilla. Eso, o sea, quedan 15 en España ahora mismo, que son realmente muy pocas. Sí. Justo eso es lo que iba a contar. Y lo que yo quería decir ya, meternos es qué hacen allí los trabajadores, qué se puede, qué no se puede hacer en el Banco de España. Si queréis contarlo un poco así... Bueno, antes estaba lo de las pesetas, que era verdad, todo el mundo iba a cambiar las pesetas por euros. Ahora cumple otras funciones. Quizá una de las más ocurridas es cambio de billetes, porque es verdad que haya oficinas bancarias que a lo mejor piensa en una tienda que necesita monedas de euros, pues ya hay oficinas bancarias que cobran por hacer este cambio. Entonces en el Banco de España no se cobra y se va a hacer cambio de billetes, también billetes que están estropeados, que estas son cosas que suelen ocurrirme a menudo. Por ejemplo, el típico billete que se mete en la lavadora y que queda hecho polvo, que a lo mejor es de 50 euros y claro, no te lo cogen en una tienda, no te lo cogen en un banco.
el Banco de España sí te lo coge. Responde por eso. Responde por eso, claro, porque es verdad que el prestigio del Banco de España, el prestigio de un país está en que sus billetes estén en perfecto estado de circulación. Y luego también el director nos contaba muchas anécdotas de la típica herencia que aparece, o alguien que ha escondido billetes bajo tierra, claro. Y luego cuando a lo mejor sacan dentro de 40 años, de 30 años del suelo, han cogido humedad y están completamente destrozados, o comidos por los ratones, o... con anécdotas así, ¿no? Sí, nos contaban. Un incendio. Claro, billetes quemados, que se conserva una pequeña parte, pero bueno, que ellos los estudian, los analizan, que si ven que tienen especiales problemas, se mandan a Madrid, donde pues se evalúan con las técnicas que tienen, y si ven que son billetes legales, aunque estén en un estado pésimo, pues lo proceden al cambio. Aparte de que cualquier billete defectuoso que las máquinas van detectando lo van retirando para evitar, como decía Fernando, que haya una mala imagen, ¿no? Que supone pues billetes en mal estado o defectuosos, aunque te lo emitan en la tienda. Pero luego, como un dato especialmente curioso, pues, pensamos un billete roído, que mojado, varios billetes que se han quedado pegados, pues ellos acceden a estudiar el cambio, e incluso para los casos difíciles tienen un departamento específico que hace que nunca, si se nos estropea un billete o lo encontramos en las peores condiciones, no lo tiremos, vamos a darle una oportunidad, ¿no? Yo creo que sería el Banco de España no lo intentará solucionar. Vamos a poner nuestra esperanza en el Banco de España. Y luego ocurre, es verdad, que el Banco de España, esa es la función principal, lo que es cambiar divisas. Antiguamente, hasta los años 50, 60, se podía tener la cuenta corriente del Banco de España como si fuera el Banco de Santander, el BBVA o lo que fuera. Hoy en día no puede tener, bueno, ya he contado antes que Franco, antes de conectarlo, Franco tenía su cuenta corriente del Banco de España, pero hoy en día no pueden tener personas privadas, no pueden tener la cuenta corriente del Banco de España. La tienen solamente entidades públicas. Por ejemplo, la Universidad de Málaga tiene su cuenta corriente en el Banco de España, el SEPE, y algunos organismos públicos tienen, nos puso varios ejemplos el director, tienen su cuenta corriente en el Banco de España. Y luego otras misiones a las que se dedica, eso Víctor las sabe mejor que yo, porque se dedica más a esto de la economía, pero efectivamente tiene otras misiones, como por ejemplo la gestión de las letras del tesoro, todo ese tipo de cosas, los bonos. Hace también arbitraje entre particulares y determinados bancos, por ejemplo, con motivo de las hipotecas, cuando hay algún tipo de denuncias, pues el Banco de España elabora un informe, hace una labor de arbitraje que es muy valorada entre las entidades bancarias y las personas que hayan suscrito esa hipoteca con ese banco. Bueno, sí, por ejemplo, en las operaciones con deuda pública, la venta de bonos, letras del tesoro, claro, además está la ventaja, aparte de la garantía que te da tratar con el Banco de España, de que no cobra comisión. Claro. Pues respecto a otra entidad financiera privada. Eso es importante, ¿eh? Claro, pues eso ya evidentemente también hace que las personas que trabajan con este tipo de activos pues sepan que van a encontrar pues no solamente la confianza de ser el banco emisor, sino que además es no cobra comisión, lo que sin duda es una ventaja notable, ¿no? Aparte de toda esa, como vemos, todas esas funciones se cubren para todo el área, no solamente la provincia de Málaga, sino, pues, como comentaba Fernando, Ceuta y Melilla, Granada y Jaén, se cubren desde Málaga, la distribución de efectivo con los bancos, ¿no? Pues entrada y salida, no esa recogida y retirada de efectivo. El ritmo en la puerta de atrás. Y desde el punto de vista histórico, yo me imagino que habrá habido muchos sitios, nada más por el hecho de que se construye y se inaugura en un momento absolutamente convulso de la historia de España. Me estoy imaginando también otro momento histórico como el salto o el cambio de la peseta al euro. ¿Qué cuenta el director de esos hitos históricos con el Banco de España como protagonista, empezando por su propio origen, ¿no? El origen en el calendario que coincide, pues con un momento realmente complicado de la historia de España. Lo que nos llamaba la atención es que miran mucho para el futuro. Es lo que Víctor ha dicho antes, 80 colegios han visitado, o institutos han visitado el Banco de España en un año.
que parece un edificio muy cerrado, ¿no? Y yo sé que en mi Tituba, los niños de primero cada bachillerato, días, ellos tienen un interés muy especial en mirar para el futuro, en no aparecer como un edificio que está cerrado para los malagueños y que es algo oscuro, que no se puede entrar. No. Es que, ya te digo, que cada vez que pasamos por el patio de la entrada, allí había clientes. Hombre, no es que hubiera 500, pero había 3 o 4 personas. Y entonces ellos están muy, muy, muy abiertos al futuro y a los nuevos tiempos. Entiendo que al final es un edificio histórico y lo que estamos hablando, esta opacidad, que es la sensación que tenemos todos, siendo de diferentes generaciones, de que un lugar cerrado se tiene que derribar. Obviamente no es un sitio tampoco, no es un bar, quiero decir, no es para visitarse, claro, pero en definitiva tiene que estar abierto a que el malagueño lo conozca y sepa. Hablaba muy bien, por ejemplo, de unas jornadas que se hacen sobre educación financiera. Sí, ahora, a principios de me parece una octubre. excusa perfecta y un lugar perfecto para que se encargue de ese tipo de actividades, la verdad. Eso creo que es interesante. Imagino que también tendrán un espacio para hacer ese tipo de formaciones, visitas Todo eso es lo que quieren hacer en la segunda y la tercera planta, que están ahora mismo habilitándolo para todo tipo de actividades. Eso es chulo, eso es muy interesante. Sí, y precisamente en una de los elementos curiosos que había en los despachos del director era una fotografía de la anterior sede. Claro, porque no tenemos que olvidar que el Banco de España en Málaga es continuidad del Banco de Málaga. Que funda el Marqués de Lario, efectivamente. Que también tenía la sede en calle Córdoba. Claro, ahí tenemos a Jorge Lorin, Tomás Heredia, el Marqués de Lario, incluso Trinidad Grun como accionista, que es el Banco de Málaga, que se crea en 1856, que al mismo tiempo en que el Banco de España adquiere su actual denominación. Antes era el Banco de San Fernando, antes había sido el Banco de San Carlos, y ese Banco de Málaga es el que después de casi 18 años de existencia acaba pues fusionándose con el Banco de España y convirtiéndose en la sucursal. Efectivamente. Que es la labor que mantiene, con lo cual hay una conexión. Si el Banco de España no es algo que llega de fuera, sino que es el Banco de Málaga que se integra en el Banco de España, ¿no? Eso le da una curioso conexión. Porque el Banco de Málaga, por ejemplo, tenía permiso para emitir billetes de curso legal. Tenía, claro, que cuando ya se le concede en exclusivo al Banco de España, es cuando se produce la integración. Y además el edificio del Banco de España, antiguo, que tristemente pues no se conservó porque se fue bombardeado en la Guerra Civil. Y claro, justo coincide ese episodio histórico que, bueno, lo hemos mencionado antes, ese verano del 36, donde se está preparando el traslado al edificio nuevo. La destrucción de uno y se destruye uno cuando otro. nace el otro, ¿no? Exacto. Pero para que vea lo importante que era el Banco de España, cuando viene Isabel II a Málaga en 1862, se celebra un baile de gala allí, el Banco de Málaga. Y el rey Francisco de Asís sacó a bailar a la mujer más importante de Málaga, que era Amalia Heredia. Claro. Y eso, era el Banco y hay el mismo archivo del Banco de España, el archivo digital, se conserva una foto del patio del Banco de Málaga. Y es espectacular. ¿No? Sí. También con columna, precisamente, con una escalera de corte imperial, ¿no? De ese edificio, por foto, muy sólido también, de otro estilo, pero que... Ese edificio está ahora mismo donde está el Teatro Belsojo, justo al lado. Sí. De donde estaba el teatro, toda la vida ha sido el Teatro Alameda, ahora es el Teatro Belsojo. Allí estaba el cine Pascualini. Pues justo al lado, en la misma acera, yendo hacia la Alameda, allí estaba el Banco de España. La foto que ilustra el artículo precisamente es de ese edificio, o sea, del cine Pascualini, quiero decir, es lo que se ve en portada. Eso porque la misma bomba destruyó pues tanto el cine, que era más endeble, como el propio yo, banco. Sobre esto, me voy a permitir, yo voy a contar la historia familiar. Es que eso es lo que quiero decir, sí, porque vamos a ver, por ir cerrando, que vamos perfectamente de tiempo, pero por ir cerrando, hay un momento que Ana decía al principio, nos gusta jugar a adivinar cuál de los dos está escribiendo esa parte del artículo. Pero esta parte. Claro, en esta parte eres tú, yo me imaginaba, ¿no? Fernando, eres tú. Cuenta la historia porque lo escribe en primera persona y creo que es interesante y tiene que contarse así. Mi bisabuelo fue director del Banco de España en Málaga. Estuvo primero en Algeciras y luego vino a Málaga en el 35. Además se compró, según cuentan mi familia, se compró todos los muebles cuando vino a Málaga y amuebló para irse a la nueva sede que habían puesto en el Banco de España del parque. Y entonces tenía todos los muebles puestos allí en calle Córdoba. Y efectivamente, cuando estalla la Guerra Civil, mi bisabuelo se refugia en calle Sánchez Pastor, en una casa que tenían, él se llamaba Horacio Oliva Prolongo, era bisnieto del fundador de Prolongo, de Rafael Prolongo Gutiérrez. Bueno, pues él, cuando estalla la Guerra Civil, se refugia en la calle Sánchez Pastor. Y cuentan mis tías, efectivamente, mi tía Lourdes todavía lo cuenta, que tiene 94 años y vivió aquello, que bombardearon el Banco de España desde el
puerto. Y se ve perfectamente porque en la foto se ve el edificio Banco de España, todos los cristales destrozados, y sin embargo el edificio al lado se ve perfecto. Se ve con los cristales en perfecto estado, lo cual demuestra que no fue una bomba que cayó del aire, sino que cayó ese bombardeó del puerto y se iba a ese edificio. Y entonces, cuando estalla la guerra civil, mi abuelo todavía vivía al Banco de España de calle Córdoba. Todavía no había hecho el traslado. Si hubiera hecho el traslado, igual a los muebles no le hubiera pasado nada, pero no había hecho todavía el traslado. Y entonces él ya se trasladó cuando terminó la guerra civil, ¿no? Curioso. Hubieras conservado tú hoy en día todos esos muebles, Fernando, con lo que te gusta a ti. Ya, eso, las cosas clásicas. Pero las cosas clásicas, muchas de ellas joyas, probablemente. En los pisos de hoy no caben estas cosas. Bueno, pero alguna cosa pequeña, algún detalle. Pues es interesante, pero... Y luego, antes de empezar, estamos dibujando un poco la conversación que íbamos a tener. Y estaba contando Víctor una historia que está relacionada con el Banco de España. Y bueno, sí, con un personaje que estuvo vinculado al Banco de España y que resulta sumamente interesante, que además vivía en Calle Lario. Eso es. Sí, bueno, os hablaba, bueno, sería bueno recordar que en el archivo digital del Banco de España se conservan una colección de memorias de la sucursal de Málaga, que celebraba una junta anual de accionistas del Banco de España en Málaga, y se daban los datos y luego se imprimían, ¿no?, los datos de la actividad que había tenido la entidad pues en el año anterior. Y entre los mayores accionistas del Banco de España en el siglo XIX, cuando era una entidad pues con un capital privado, claro, ser accionista del Banco de España era una inversión muy segura. Una inversión que te da una rentabilidad, bueno, es rentista, se puede vivir de aquello. Las principales familias malagueñas, como les dije, tuvieron muchas acciones del Banco de España, y de hecho las fueron vendiendo conforme pues su situación financiera se fue haciendo más delicada, porque eran, insisto, activos que su valor real en el mercado era muy superior al valor nominal. Pero hay una familia, los descendientes de Miguel Morales, una familia de origen gaditano, que estaba formada por 4 hermanos. Sabemos que en la década de 1890 se trasladan a la calle Larios y viven en Larios 3, donde eran vecinos de la familia Alessandri, donde ahí llegan a entablar amistad porque eran vecinos de Rellano. Vivían en la misma planta. Estos 4 hermanos, que si no recuerdo mal eran Miguel, Emilio, Concepción y Carmen, fueron muriendo. Muere el mayor, Miguel, y Emilio y Concepción mueren con 2 meses de diferencia. Entonces queda solamente Carmen Morales Puya. Todos son solteros, no tienen hijos, y la fuerte amistad que nace de esa vecindad, posiblemente también de esa desgracia, de esos fallecimientos, de que esta mujer pues se queda prácticamente sola, pero en aquellos años, por la memoria del Banco de España, sabemos que era por número de acciones, pues creo que eran 570 acciones, era la accionista número 20 en el listado, por número de acciones de toda España. Claro, eso era una fortuna. Totalmente. Pues ese vínculo con la familia Alessandri va a hacer que entre todos ellos construyan 3 chalés o 3 hotelitos a la entrada del Paseo de Sancha, que tendrán el nombre de Villa Carmen, Villa Carlota Alessandri y Villa Rosa Alessandri también. Entonces los nombres de esas 3 mujeres de esta familia pues van a dar nombre a esos 3 chalés, que enlazan con otra historia que hemos tenido este verano, que ha sido el matrimonio de Edgar Neville con Ángeles Ruiz Argüelles, que se celebra en los jardines, los impresionantes jardines con ficus que tenían en Villa, situado en Villa Carmen, pero que bueno, que realmente eran jardines compartidos, y que claro, para que los oyentes se sitúen, tenemos que irnos a la entrada del Paseo de Sancha, a las Torres de la Caleta, en la calle Gutenberg, todo ese espacio que ocupan pues estos edificios, y que incluso en la parte que da al paseo marítimo, ¿no? Pues entre los bloques de Cantó hay una gran explanada, ¿no?, que es lo que da justo al mar. Pues eso eran los jardines de Villa Carmen, es donde tiene lugar esa boda de Edgar Neville y Ángeles Ruiz Argüelles, y esos chales que daban su fachada principal al Paseo de Sancha, pues eran donde se instalaron pues esas 3 casas de esta familia, donde esa amistad que se fue fraguando en la calle Lario, y en torno pues un poco esa tragedia, esa pérdida de los hermanos de Carmen Morales, y cuya fortuna procedía principalmente pues de ser accionista del Banco de España. Lo que hablábamos también, que era por supuesto algo muy rentable. Y que bueno, hay un detalle que de estas viviendas, pues que eran muy lujosas, llenas de detalles, que tristemente pues se perdieron, como tantas otras, pero buena parte de las rejas
y de las verjas exteriores se conservan en Montesancha, fueron reinstaladas en otros chalés, con lo cual una parte de Villa Carmen y de sus villas hermanas pues todavía pervive en otros chalés malagueños, con lo cual no muy lejanos, ¿no? Bueno, pues mira, yo voy a tirar aquí, que yo me engancho una cosa a otra, y como hicimos ese capítulo hablando de la historia del barrio de Limonar, La Caleta, y ahí hicimos un paseo por ese paseo de Miramar, paseo de Limonar, lo voy a dejar vinculado por si alguien se ha quedado con ganas. Claro. De dar un paseo por esa zona y que la gente lo sepa también. Chicos, no sé si os queda algo vosotros por apuntar. Bueno, nos queda lo más importante, el dinero. Bueno, es cierto, por favor. Nos queda lo más importante, sí, el dinero. Aquí hemos venido a hablar hoy de historia, pero también de lo más dinero. importante. Es cierto, por resulta que de dinero no podemos hablar porque no bajamos al sótano, pero por falta de tiempo. A la cámara acorazada no bajamos y vamos, pero no bajamos por falta de tiempo, como te digo. Y allí donde, claro, yo siempre pensaba, digo, todo esto, camiones acorazados que van todo el día para arriba, Málaga para arriba. Yo pensaba que lo llevaban al polígono. No, van a una nave del polígono. Sí. No, van allí al Banco de España y allí tienen, bueno, se baja con muchas medidas de seguridad. Te ponen unas batas sin bolsillos. Sin bolsillos, ese es un detalle muy importante. Eso es un detalle para que no haya nada que se pueda meter en los bolsillos. Efectivamente. Y allí lo que se dedican es a contar dinero. Entonces, que nos puede parecer un trabajo muy interesante, pero cuando llevas todo el día trabajando 8 a 3 contando billetes, hombre, yo creo que los billetes llegan, nos contó el director, llegan de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en cajas de 10.000 unidades. Entonces imagínate 10.000 billetes de 5 euros o 10.000 billetes de 50 euros. Llegan en esas cajas. O 10.000 billetes de 500. Y allí se dedica, o de 500. Que yo creo que ya eso no lo hace. Yo creo que no, eso ya lo fueron retirando paulatinamente sí, de la circulación, o al menos esa es la tendencia. Y allí tienen unas porque es poco práctico. Claro, tienen unas potentes máquinas que se dedican a contar todos los billetes que llevan las sucursales, que llevan los que tienen cuentas con el Banco de España. Y por lo visto las máquinas eran capaces de contar 20 billetes por segundo. Pero no solamente contaban 20 billetes por segundo, sino que además eliminaban los que eran falsos o los que estaban deteriorados. Lo iba eliminando para retirarlo de la circulación. Y eso sí que era que tiene que ser una cosa muy, muy curiosa de ver, ¿no? Ellos son muy discretos siempre con todo esto, no quiere que se llame la atención de ninguna forma. Yo, de hecho, cuando tú dices que vea los camiones blindados, yo no los he visto, pero bueno, que lo tiene que haber. Y ellos son como muy discretos con todo esto, ¿no? Y claro, tienen una medida de seguridad muy, claro, espectaculares. Acuérdate del Dioni, que se llevó un camión de estos de blindado con no sé cuántos billetes, que entonces serían pesetas, ¿no? Así es. podremos contarlo también en otro podcast. Sí, bueno, a ver si tenemos suerte y nos dejan entrar. A mí particularmente me llama mucho la atención, el edificio entero, pero oye, quién sabe, quizá aquí lo dejamos también sobre la mesa. Quién sabe que si cuando se haga la obra en esa parte de arriba podemos hacer un podcast alguna vez en directo en el Banco de España. No es la primera vez que salimos y desde luego tampoco va a ser la última. La última vez que estuvimos fuera. Si hablamos de que ellos están abiertos a hacer ese tipo de actividades, nosotros encantados. Es un edificio histórico, casi 100 años lo que decimos, cumple 90 el año que viene. Claro. O sea que yo creo que buena excusa. Sí, bueno, pues, una actividad para este nuevo curso. Exactamente, desde que todavía llegamos al 26 con tiempo y con temporada por delante. Pues Víctor y Fernando, de verdad que mil gracias como siempre, que un lujo. Oye, ha sido un placer reencontraros, ¿verdad, Curro? De verdad que sí, un lujo. Ahora que estábamos hablando, ¿a qué te parece que grabamos un podcast la semana pasada? Pero, además, totalmente, porque grabamos en el mismo sitio, que no hemos venido aquí la zona donde estamos más fresquitos en el periódico, y aquí desde luego grabamos en el último episodio y con las mismas sensaciones me voy. Muy contento, de verdad. Así que mil gracias, de corazón. Mil gracias siempre por dejaros secuestrar. Ahora ya a partir de ahora separaréis vuestros caminos para ir turnándonos y con otros invitados y todo, pero siempre es un lujo teneros aquí y bueno, haremos más cosas los cuatro. Seguro. Desde aquí lo dejamos y siempre vamos dejando ahí esas pequeñas perlitas que iremos poco a poco ampliando. Además, si todo va bien, publicáis libros antes de que acabe el año. Si todo va bien. 3 de los que estamos aquí. Es bueno, exactamente. Me hace ilusión también, así que bueno. Que va a salir la tercera entrega de Málaga, la sombra de la historia, que sería ¿cuánto sería? El quinto y el sexto verano. Así es. El quinto y el sexto verano. Y un tal Francisco Curro Fernández Sibaja ha escrito el prólogo del libro, que nos ha hecho mucha ilusión a nosotros. Y el libro debe salir este otoño. Estamos en ello para que salga este otoño. Qué maravilla. Bueno, pues yo iré a que me lo firméis, ¿no? Los tres. Yo encantado igualmente eso. Invitaremos seguramente a los dos para que hablemos de ese libro también. Que en ese momento volveremos a reunirnos los cuatro. Seguro. Será un placer, como siempre. Mil gracias, de verdad, chicos. Mil gracias. Muchas gracias a vosotros. A vosotros.
Ana, nosotros vamos a poner el cierre a este doble capítulo que hemos hecho. Seguimos con la temporada 6 de Memoria Sur y que hay cositas que contar, que de momento no vamos a decir, pero hay cositas que contar. Vamos a ir desvelándolas poco a poco. Exacto. Ya por el momento, bueno, este doble capítulo de bienvenida, de reencuentro con los amigos de Memoria Sur. Nuevo curso escolar. Y nada, Curro, un placer. Empezamos el año con muchas ganas y eso, con muchas buenas noticias. Exactamente, con más ideas y más historia de Málaga, que es lo que nos gusta. Pues Ana, mil gracias. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.